Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice la Escritura: pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Aprendamos a esperar en calma y en quietud delante del Señor nuestro Dios cada día, porque en estos momentos de calma y de quietud no significa de que el Señor ha dejado de obrar. A veces es cuando más obra, en la calma y en la quietud de su pueblo. Es cuando Él puede obrar a nuestro favor y sorprendernos. Y además hemos cantado que no hay otro como tú. Y lo creemos, hermanos. Creemos que no hay nadie como nuestro Dios. Lo que Él ha hecho y lo que hará, nadie lo puede igualar, porque Él es único e irrepetible. No lo dejes nunca, hermano. No lo abandones nunca. Ámalo cada día más. Sírvele cada día más. Esfuérzate cada día más en conocerlo, en honrarlo, en adorarlo, en proclamarlo, para que todo el mundo sepa las maravillas que Él hace. Gracias, Señor. Saluda a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga. Me alegro de que creas lo mismo que yo. Me alegro que sirvas y cantes al mismo Dios que yo, al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Mira, yo voy a leer unos versículos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos queridos. Gracias a todos los que han orado por uno. Se nota que habéis orado, ¿eh? Sí, porque si no tendría que estar peor. Y gracias al Señor estoy mejor. Con 6 kilos menos, pero mejor. Contentos, agradecidos de estar aquí en esta noche con todos ustedes. Y ya desde la mañana ya hemos estado en contacto con algunos hermanos que han venido de lejanas tierras. Por ejemplo, esta mañana cuando me iba, se iba una hermana que había venido en un crucero y vive en Grecia, casada con un griego. Vino esta mañana, puesto que el barco está aquí atracado, o estaba esta mañana por lo menos en el muelle, y se dio un salto para venir a saludarnos personalmente, y se iba la hermana y entrabas tú. Entraba otra hermana que vienes de Colombia, también, que estás aquí por primera vez. ¿Y tu nombre era? Carmen. Gloria a Dios. Esta hermana que vino esta mañana era de Honduras, pero casada con un griego. Y esta tarde, pues, me han recordado unos hermanos que vienen de Argentina, que habían estado aquí en la iglesia hace 10 años atrás, ¿sí o no? Hace 10 años. Y han vuelto otra vez aquí a Tenerife. Son de la iglesia del pastor Norberto Carlini, Santuario de Fe, allí en Rosario, Argentina. Estamos también muy contentos de verles en esta tarde después de tantos años, una década, ¿no? Una década sin vernos. Y yo no sé si hay alguna persona que tal vez a lo mejor también está por primera vez aquí, no lo sé, o ya todos han estado anteriormente. Sabemos que el jueves no es el día más concurrido de la iglesia, sabemos que la gente se reserva para el domingo, pero también sabemos que hay muchos hermanos que desde sus hogares, desde sus puestos de trabajo, incluso hasta desde cárceles, nos escriben diciéndonos que están en sus casas alabando al Señor, ¿verdad? Juntamente con nosotros, esperando recibir la palabra. Y también decirles que el domingo pasado no se celebró la Santa Cena en el culto, porque bueno, que quería yo también participar con ustedes, entonces la vamos a tener este domingo, ¿de acuerdo, hermanos? Este domingo vamos a tener el pan y el vino y vamos a recordar
pues lo que hay que recordar cuando se celebra esa fiesta. Elena le manda saludos, está en casa porque ha venido también muy cansada y entonces pues necesita descansar, y estamos contentos de estar aquí en esta noche con todos ustedes. Ha sido un tiempo muy intenso. Perdón, y tenemos también una hermana que ha estado con nosotros en este último viaje, no, en el anterior que hicimos de Israel, y aunque ella vive, ¿dónde era? En Miami, pero tiene familia en La Gomera y en Tenerife, y entonces dice, bueno, pues de Miami me voy a Israel, y de Israel me voy a La Gomera, y de La Gomera me vengo a Tenerife, y también está con nosotros en esta noche. Bueno, a todos ustedes les damos un fuerte aplauso, que el Señor les bendiga. Me alegro mucho de verles a todos. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Después de esta alabanza tan bonita, ¿verdad? Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Hemos estado, pues, como saben ustedes, ¿no?, recorriendo las calles de Israel, de Galilea, en fin, paseando y viendo muchas cosas, y también pudiendo ministrar a gente nueva en el Señor, y también llevando a gente nueva a los pies de Cristo, porque en estos viajes cortos pero muy intensos, pues hay de todo. Hay gente que viene que no son convertidos, que vienen a lo mejor invitados por su esposa y vienen un poco así, un poco reacios, pero el Señor va obrando en sus corazones y van viendo la Biblia y dejándose tratar por el Señor. Y hemos tenido tiempos maravillosos con estos grupos que han venido de muchas partes del mundo. Nunca en mi vida había visto a Israel con tanto turismo. De verdad, es algo increíble lo que ha pasado en este mes de noviembre. Muchos alemanes, como le decía nuestra hermana Cordy, gentes de todas partes del mundo, muchísimos latinos que vienen de Estados Unidos, y conociendo también a cientos de hermanos de otras iglesias, de otros países que nos conocían porque ven los cultos, ven los devocionales, y allí coincidíamos, y era realmente un tiempo hermoso, ¿no?, el poder conocer a tantos y a tantos hermanos de tantos países que, haciendo un esfuerzo tremendo, pues vienen para estar en ese lugar. Del penúltimo grupo, varias personas se fueron enfermas también, y de este grupo último, pues también una hermana se ha quedado en Israel porque no la han dejado salir del país, porque ha contraído el COVID y le ha afectado mucho el tema del pulmón y todo esto, y allí se nos ha quedado, y otras hermanas más por allí, ¿no? Pero ha sido un tiempo muy bueno, estamos muy agradecidos al Señor. Y hermanos, Israel es un país de contrastes. Cada vez que uno va, siempre ve algo nuevo. Ves cómo hay hermanos nuestros en la fe, gente que ha entendido que Cristo fue y es el verdadero Mesías, y le honran y le sirven y le aman y se congregan. Tuve la oportunidad un sábado a la tarde de ir a una iglesia mientras el grupo estaba en otro lugar. Yo pude ir con Daniel, que es el que nos acompaña en el autobús a su congregación, y veo también muchos religiosos que creen en el Señor, pero que tal vez por temor no lo confiesan, no lo dicen, para no ser expulsados de su vecindario, de su familia, ¿verdad? Veo también mucha ceguera espiritual de gente que sigue pues esperando a un Mesías que ya vino y rechazando al que vino. Es decir, Israel es un país de tremendos contrastes. Pero también he observado en estos grupos que hemos llevado últimamente, que ya con este era el quinto, más otro grupo que mandamos por otra parte, ya son 6, que hay todavía mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Y todo esto se debe no a la edad, sino se debe a la poca lectura y al poco estudio que hay por parte de muchos creyentes de la palabra de Dios, sinceramente. Es triste ver cómo a veces te hacen preguntas que yo me alegro de que hagan todas las preguntas que quieran, pero con esas preguntas lo que reflejan es que no leen la Biblia. Porque si leyeran más la Biblia, muchas de las preguntas que hacen no las harían. Y te das cuenta que hay creyentes que leen muy poco la Biblia. Y yo quiero animarles a todos y a cada uno de ustedes que ustedes no caigan en ese error. Busquen tiempo, hermanos, cada día para leer la palabra de Dios tranquilos. A lo mejor tu mejor horario es por la mañana, o a lo mejor es por la noche o por la tarde, no lo sé.
Busca siempre un tiempo tranquilo donde puedas leer sistemáticamente la palabra de Dios. Me dicen muchas personas, ¿y por dónde se empieza? Hermano, empiece por donde quiera, pero empiece. Algunos dicen, no, mejor por el Evangelio de Juan. Venga, pues arranque ya. No, lo mejor es empezar la Biblia por los Salmos, por el libro del Génesis. Mire, hermano, empiece por donde usted quiera, por donde le venga mejor, pero empiece. Porque si se da cuenta, ya está a punto de terminar este año, el 2022. Y aunque hay muchos que me han dicho, prácticamente ya me queda poquito para terminar de leer la Biblia, sé que hay muchos hermanos que han desperdiciado la oportunidad que el Señor les dio de poder leer una vez más la Biblia este año completa. Entonces, espero que todos y cada uno de ustedes, de cara al próximo año, pues se planteen como algo prioritario, como la comida, como el ducharse, como el ir a trabajar, empezar el día o concluirlo, según te convenga mejor, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y hermanos, te vas a enamorar, ¿sí o no? Se van a enamorar cuando ustedes lean la Biblia y ves que conoces y ves que puedes encajar en el tiempo, ¿verdad? La cronología bíblica y que entiendes las profecías, los milagros, las parábolas del Señor. Realmente les recomiendo y además te va a hacer mucho bien para tu crecimiento espiritual y para tu madurez. Y vas a conocer más y más profundamente al Señor. Y hablando de lectura bíblica, yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde una porción del libro de Efesios o de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a arrancar por el capítulo 2, verso 11, donde vamos a leer, creo que cosas muy interesantes, muy interesantes. Saben que esta carta se escribió desde la cárcel. Por eso en más de una ocasión Pablo hace referencia a que es preso, un preso de Cristo. Y dice así el texto bíblico: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y podríamos seguir leyendo y leyendo el resto de la carta, y uno se pregunta: ¿qué sabiduría? ¿De dónde sacó este hombre tanta sabiduría, verdad? Él había sido un rabino judío durante años, un hombre sincero, gran conocedor de las Escrituras. Pero llegó un momento en su vida en el que él tuvo un encuentro con aquel Cristo que él creía que había que perseguir a sus seguidores. Pero cuando él cae a tierra y las escamas se caen de sus ojos, él experimenta el cambio más maravilloso que un ser humano puede experimentar, y es conocer a Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos le conocen? Por eso él sigue diciendo: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos un momentito y dile al Señor: revélate a mi vida, Señor. Quiero conocerte mejor, Señor, porque hay tanto que descubrir todavía de ti, Señor. Hay tantas cosas que no sé todavía de ti, Señor. Pero tu siervo Pablo y tus apóstoles y los profetas te amaban y diligentemente buscaban en las páginas de las Sagradas Escrituras la revelación tuya, Señor. Y ahora nosotros, con tu Espíritu Santo, podemos conocerte mejor que nadie, porque te hemos entendido, te hemos recibido y te estamos esperando, Señor. Y sabemos que estos misterios, estos mensajes de tu palabra que muchos escribieron y no entendieron, ahora nos ha tocado a nosotros disfrutarlos,
y verlos con nuestros propios ojos. Señor, que no perdamos ni un minuto más en vanidades. Que nuestro centro, como hemos cantado, seas tú, Señor amado. Que no me interese otra cosa en la vida más que servirte y conocerte. Porque todo al lado de ti, todo no sirve para nada, Señor. Pero teniéndote a ti lo tengo todo. Por eso, Señor, revélate a nosotros cada día más y más, para que podamos verdaderamente, como tu siervo Pablo, decir: aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por ese poder que actúa en nosotros, al que habita en nosotros, en nuestros corazones, podamos mantenernos arraigados, cimentados y podamos comprender lo que tú quieres hacer en este tiempo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice que a él se le había encomendado el ministerio a los gentiles. Los judíos aborrecían a los gentiles. Los gentiles eran los no judíos, aquellas personas que tenían otras costumbres, otras religiones, otras tradiciones, y no se habían criado en el más estricto judaísmo. Para ellos, los gentiles no existían, no tenían ningún derecho. Ellos presumían y siguen presumiendo de ser el único pueblo escogido por Dios de todas las naciones de la tierra. Y es verdad, ellos fueron los únicos escogidos durante siglos. Pero Pablo revela aquí un misterio. Pablo dice que en el corazón de Dios siempre estuvieron todas las naciones. Pablo dice que él ha entendido ese misterio, que los gentiles también tienen que formar parte del pueblo escogido de Dios. Pero no era fácil, porque primeramente no le iban a dar la bienvenida los judíos a los gentiles. Y en segundo lugar era muy complicado, porque los gentiles no tenían el conocimiento del Dios verdadero. Eran idólatras, eran paganos. Y dice la Biblia: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, a lo largo de la historia hay momentos en los que vemos cómo el corazón de Dios se manifiesta enviando a alguien a los gentiles para que también ellos formen parte del pueblo de Dios. Y tenemos el caso tal vez más significativo y conocido, como fue el de Jonás. Un judío, un predicador, un profeta judío, que no le entraba en la cabeza que Dios lo mandara al extranjero a predicarles un mensaje de juicio y al mismo tiempo de arrepentimiento a una nación pagana como eran los asirios, cuya capital era Nínive. Y él hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que el llamado de Dios se cumpliera en su vida. Dice que llegó hasta huir de la presencia de Dios. Cuando hace unos días me encontraba en lo que se conoce en nuestras Biblias como Jope, actualmente Jaffa, les decía a los hermanos: desde este puerto Jonás huyó de la presencia de Dios, creyendo que si salía de la frontera de Israel, ya salía, digamos, de la cobertura de Dios. Y el motivo que impulsó a Jonás a no querer ir a Nínive es que no quería que los ninivitas se convirtieran, se arrepintieran. Incluso cuando ve que no ha quedado desapercibida su actuación, prefiere morir ahogado en alta mar antes de reconocer que está huyendo de Dios y que está actuando equivocadamente. Prefiere morir antes de que los gentiles se conviertan. Y vemos a lo largo de la historia momentos, por ejemplo, cuando un general asirio o sirio con lepra se le habla del Dios de Israel y viaja, ¿verdad?, con su lepra hasta llegar a la casa donde vivía el profeta Eliseo. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, ni siquiera sale a decirle unas palabras, sino que lo manda a que se bañe 7 veces en las aguas del río Jordán
porque aunque parezca mentira aceptar esto, probablemente a Eliseo no le hacía tampoco ninguna gracia que viniera semejante personaje a pedir ayuda y misericordia del Dios de Israel. Y este hombre es sanado y se convierte en una persona que da testimonio en su país. Y tenemos el etíope eunuco, un hombre no judío que también es evangelizado en el desierto por un tal Felipe y que después llega a Etiopía, y la historia cuenta que llega a alcanzar a muchas personas para Cristo. De hecho, hasta muchos etíopes hoy en día dicen que son el producto del testimonio de la vida del etíope eunuco. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia momentos puntuales en los que el Señor manifiesta su deseo de que todos le conozcan y le reciban. Ya de hecho Abraham le dijo: en ti todas las naciones de la tierra serán benditas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, la persona que mejor entendió el corazón de Dios de querer alcanzar a todas las naciones de la tierra para el Señor, sin lugar a dudas, repito, fue el apóstol Pablo. Pablo entendió que él era el apóstol de los gentiles, el enviado de Dios a los gentiles. Y él sabía perfectamente cómo era internamente el templo de Jerusalén. Él sabía que el templo de Jerusalén no le permitía a cualquier persona acceder a la presencia de Dios, sino que estaba con muchas divisiones internas. Había un patio que era única y exclusivamente para las mujeres, de ahí no podían salir. Había un patio que era para los sacerdotes. Había un patio que era solamente para los judíos. Había un patio que era solamente para los gentiles. Y así había muchas divisiones internas dentro del templo. No solamente eso de atrio, lugar santo y lugar santísimo, sino otras muchas divisiones. Y cuando reconstruyan el tercer templo, que lo van a hacer, y queda muy poco, pues lo van a hacer exactamente igual. Porque todavía no les entra en la cabeza que los gentiles puedan tener los mismos derechos y la misma libertad de honrar, de cantar, de glorificar a Dios, que ellos, que se sienten pues el único pueblo escogido de la tierra. Y Pablo intenta de muchas formas tratando de abrirle los ojos. Incluso utiliza el ejemplo del olivo, cómo es arrancada sus ramas y cómo es, digamos, entre comillas, usado como la base para un injerto, y ese injerto son los gentiles. Pero por mucho que se lo expliques y por mucho que le leas, no lo van a entender. Fíjate que en el versículo 12 que hemos leído, Pablo habla de 5 cosas que los gentiles no tenían. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición triste y miserable de los gentiles. No tenían acceso absolutamente a nada. Pero el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, no solamente murió por la casa de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que murió por toda la raza humana, sin limitaciones. Dice que el amor de Dios se derramó de tal manera que todo aquel, y cuando habla de todo aquel, incluye americanos, europeos, asiáticos, chinos, japoneses, palestinos, judíos, blancos, negros, absolutamente todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no hubiera sido por aquella persecución tremenda que el Señor permitió que afectara a la iglesia primitiva, todavía los judíos estarían en Jerusalén sin hablarle a nadie que no fuera judío del Evangelio. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando en el norte de Israel, en una ciudad que hoy en día no existe, que es un parque nacional, se llama Banias, pero que antiguamente se llamaba Cesarea de Filipo, le dijo a uno de sus discípulos: a ti te voy a dar las llaves del reino? ¿Se acuerdan? Y unas llaves que yo sepa solamente sirven para 2 cosas, o para abrir o para cerrar puertas, no tiene otra utilidad. Pedro no entendió en ese momento, no fue consciente de lo que significaba que a él se le estaba dando la posibilidad de abrir una puerta que permanecía cerrada, porque ellos la mantuvieron cerrada. Fue cuando estaba también en Jope, en el mismo lugar de donde huyó Jonás, esperando que le dieran de comer, cuando él tiene una visión. Y en esa visión el Señor le dice: levántate, mata y come. Y él vio todo tipo de animales, puros e impuros, animales que se podían y que no se podían comer. Y él le dijo al Señor como argumento: es que yo nunca he comido este tipo de carnes, este tipo de animales
que están prohibidos en la ley de Moisés. Y el Señor le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y era una forma de prepararlo, ¿verdad? Un poco psicológicamente para lo que a continuación le iba a ocurrir. Al momento dice que vienen unos soldados romanos, esto seguramente le puso nervioso, pero el Señor lo calma y le dice, ve con ellos. Viaja durante probablemente 3 días desde Jope hasta la ciudad actual de Cesarea la Marítima, y cuando llega a ese lugar que era un bastión de las legiones romanas, todavía se pueden visitar los hipódromos, los teatros, ¿verdad? Las dependencias donde vivían los romanos que venían de Roma y se quedaban allí y de allí eran repartidas para distintas partes. Allí hay una piedra, es una réplica, la original está en Jerusalén en el museo. Allí hay una réplica de una piedra así enorme donde dice Poncio Pilato, gobernador de Judea. Es oro, esa información es oro porque es una información extra bíblica de que en ese lugar vivió un tal Poncio Pilato que se cuenta en la Biblia, en los evangelios. Pues cuando llega a Cesarea, que era una ciudad mayoritariamente romana, donde había miles y miles de soldados, imagínense pues el libertinaje que había allí, cuando él va nada más y nada menos que a la casa de un centurión romano y se la encuentra plagada de personas, y Cornelio le dice, Dios se me apareció y me dijo que te llamara porque tú tienes que venir a darnos un mensaje importante. Pedro no daba crédito. Ahora entiende lo de las llaves, ahora entiende lo de la visión. Y entonces él comienza su discurso, su mensaje diciendo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Si no fuera porque Dios lo manda, jamás Pedro ni ningún judío hubiera entrado a la casa de un gentil. Pero en medio del mensaje el Señor lo interrumpe y derrama de su Santo Espíritu y dice que tuvieron la misma experiencia que habían tenido tiempo atrás en el aposento alto allí en Jerusalén. Y ellos entendieron aquello de que ya no hay limpio e inmundo, ya no hay judío y gentil, sino que ahora para el Señor todos somos iguales. Pero no siguió en ese ministerio hermoso que el Señor le quería usar, sino que fue Pablo el que tomó, por así decirlo, esas llaves. Porque él fue el que entendió que había que ir al gentil, había que ir a Europa, había que ir por Asia, había que ir por lo que hoy en día es Turquía, había que ir por todas partes del mundo llevando este mensaje. Ya no hay esas separaciones, ya no hay esas diferencias entre judíos y gentiles. Ahora todos somos iguales delante del Señor. Claro, hay ventajas. Por ejemplo, Pablo habla de las ventajas, de las diferencias entre un judío convertido y un gentil convertido. La inmensa mayoría de los gentiles convertidos vienen del paganismo, vienen de la idolatría. Los gentiles convertidos vienen del judaísmo, conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, conocen los profetas, conocen los reyes del Antiguo Testamento, conocen todo lo que el Señor ha hecho por ellos desde que los sacó de Egipto hasta que los llevó a la tierra prometida. Tienen un conocimiento, pero les falta la experiencia personal. Y allí nos encontramos todos, judíos y gentiles, delante de la presencia del Señor. Y dice que lo que ha producido la reconciliación entre ambos pueblos, el encuentro entre ambos pueblos ha sido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Si Cristo no hubiera muerto, la diferencia es tan grande, no solamente en la cultura, sino en todo. Sería totalmente imposible que un judío pudiera tener comunión o contacto con un gentil o viceversa. Pero hoy en día todo eso es posible porque ya todas las barreras, todas las cosas que nos separaban a unos de otros han desaparecido, tanto físicamente y sobre todo lo más importante, espiritualmente. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Estando estos días en Jerusalén, hubo un momento que me sentí tan mal que me asfixiaba y no podía respirar. Tuvieron que llamar a un médico y vino a la habitación. Previamente me llamó y me dijo que me tenía que hacer un test de COVID y si no tenía COVID entraría a la habitación. Si tenía, dice que no me iba a atender. Entonces Elena oraba y oraba y oraba para que no lo tuviera. Y bueno, creo que ha sido una de las veces que más alegre he visto a Elena cuando vio que el aparatito decía que no tenía COVID y vino este doctor. Fue tan impactante
conocer a esta persona, porque después de, bueno, de ponerme el aparatito y todas esas cosas que ellos hacen, resulta de que se sentó, hablaba con una tranquilidad como que no tenía prisa, igual que los médicos aquí en España, igual, ¿sabes? Que vas y te atiende con un ordenador. Este era como un médico de familia, ¿no? Y te hablaba y no sé qué. Y entonces Elena estaba todo el rato, dile que tú sabes hablar hebreo, dile que... Y yo le digo, espera, y ahora le digo, no, pero díselo. Y entonces me insistió tanto que le dije al doctor, bueno, yo sé algo de hebreo. Y entonces Elena seguía insistiendo, no, pero dile cosas. Entonces le cité el Salmo 121 en hebreo de memoria. Y se quedó así. No sabía ni cómo reaccionar este hombre. Y me dice, wow. Y entonces ya, como lo vi tan contento, digo, si quiere le doy otro. Y le di el 1 y le di varios salmos de memoria. Y entonces el hombre me cogió mis manos. Y el gesto más cariñoso que un judío puede hacer por otro judío es besarle las manos. Me besó las manos y nos emocionamos los dos y empezamos a hablar de todo su pasado, que es tremendo, tremendo. De cómo su padre fue mandado con 15 años a Australia para huir de un momento muy difícil que había en aquellos tiempos en Europa. Y bueno, fue algo realmente extraordinario. Me dice, yo hoy no iba a trabajar por la tarde, pero voy a venir a verte porque quiero otra vez estar contigo. Y allí nos dimos cuenta, queridos hermanos, de que hay algo que derrite los corazones de los judíos, de los gentiles, de los musulmanes o de quien sea. ¿Y saben lo que es? El amor de Dios. No hablamos de religión, no discutimos de quién tiene la razón, si ustedes, si nosotros, si esto, si aquello. Y me venía constantemente aquella conversación que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer, cuando hay un momento en la conversación que la mujer le dice, bueno, es que nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Y el Señor le dice, mira, ni en este monte, ni en Jerusalén. Vamos a dejar de discutir de teología y vete a llamar a tu marido. Y ahí ya comenzó el derretirse el corazón de esta persona. Nosotros tenemos algo, queridos hermanos, que a veces yo creo que no lo valoramos lo suficiente. Y es que tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero no una gotita. Tenemos toda la capacidad para tener todo el amor que queramos. Y tenemos la capacidad para tener toda la fe que necesitemos tener. Y tenemos la capacidad para poder perdonar a quien tú ni siquiera te imaginas que podrías perdonar. Y así como uno dice cómo Pablo tenía esta sabiduría, porque la sabiduría que él necesitaba la tenía y la tiene en abundancia nuestro Dios. Por eso la Biblia siempre nos invita a orar. ¿No tienes sabiduría? Pídela. ¿Te cuesta perdonar? Pídele al Señor que te ayude a perdonar. ¿No tienes amor? Pídele al Señor que te dé amor. En otras palabras, no vivamos por debajo de nuestra capacidad espiritual. Porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Y eso qué significa? Eso que tantas veces hemos mencionado. Nuevas criaturas, que eres otra persona. Amén. Eres otra persona. No quieras vivir tu vida cristiana siendo la persona que fuiste. Porque a lo mejor hay algunas personas entre nosotros en esta noche o en casa viéndonos que dice, pero es que a mí siempre me costó perdonar. Y tienes razón, pero es que tú ya no eres esa persona de antes. Tú eres una nueva criatura y a la nueva criatura no le cuesta perdonar. A la que le cuesta perdonar es a la que eras antes. Hay algunas personas que antes decían, uy, es que yo antes era muy orgulloso. Sí, pero ese no es tu problema actual. Esa persona ya murió. Ahora eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Y a las nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, no les cuesta orar, no les cuesta perdonar, no les cuesta amar, no les cuesta hacer nada. ¿Por qué? Porque son personas nuevas, vírgenes, donde mora el Espíritu Santo. Antes no moraba el Espíritu de Dios en nosotros. Por lo tanto, nos costaba orar, nos costaba ser constante, nos costaba tantas cosas. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la capacidad
de hacer lo mismo que Cristo hacía, porque ahora Él mora en nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. El gran error que muchas veces cometemos sin querer es que queremos vivir la vida cristiana, esta vida nueva que estamos hablando, donde se ve el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la reconciliación. Queremos vivir esa nueva vida con la antigua naturaleza nuestra, y por eso fracasamos. Y Pablo descubrió algo que yo quisiera compartirlo, más bien recordarlo en esta noche a todos. Pablo dijo: ya no vivo yo. Porque si sigo viviendo yo, no voy a poder amar a los cristianos, porque él creía que su deber era perseguir y matar a los cristianos. Pero cuando él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, él ha descubierto la clave. Él ha descubierto el secreto para poder vivir en victoria todos nuestros días. Yo no puedo vivir como cristiano, pero en Cristo Jesús, siendo una nueva criatura, sí puedo vivir como cristiano. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que él dijo: cada día morir. Cada día dejar de parecerme a ese padre que tuve, a esa madre, a esa cultura que pesa sobre mí, a esas tradiciones de mi pueblo, de mi raza o de lo que sea, y dejar todo eso atrás y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros, y yo creo que no somos conscientes de la paz que se ha producido, de la ruptura que se ha producido en nosotros desde el momento que Cristo Jesús vino a morar a nuestros corazones. Así que cuando esta semana, o esta noche, vete tú a saber, o estos próximos días, te venga una situación donde tú tienes que demostrar tu cristianidad, no eches mano de tu experiencia, ni de cómo tú hablabas, ni de cómo tú vivías y cómo tú reaccionabas, porque te vas a sentir mal, porque te vas a dar cuenta de que tú no le puedes perdonar a esa persona. Y tú no puedes amar a esa persona. Y cada uno tiene en su mente en este momento cientos o miles de nombres, ¿verdad? Pero ¿y si Cristo se encontrara en la situación que tú? ¿Sería capaz Cristo de perdonar a su verdugo? Es que ya lo hizo. ¿Sería capaz Cristo de orar incluso por aquellos que le estaban torturando? Es que ya lo hizo. Y quiero que tú seas el centro de mi vida. Y que nada ni nadie te desplace. Porque si hay algo en mi vida que te desplaza, si hay algo que te desplaza, automáticamente ya tú no eres el centro. Cierra tus ojos y mientras nos preparamos para alabar a nuestro Dios y adorarle, dile: Señor, yo me rindo a ti en este momento, Señor. Dígaselo. Yo sé que se lo has dicho muchas veces, pero dile: Señor, yo me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti completamente. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, quiero rendirlo completamente a ti, Señor Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. En mi casa, en mi familia, quiero que reine Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. En mi negocio, en mis estudios, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y cada vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda que Él está a tu lado y te dice: tranquila, tranquila. Lo que te dicen no te lo están diciendo a ti, sino a mí. Y recuerda cómo Él reaccionó cuando se ríen de ti. Cuando te rechazan a ti, recuerda cómo reaccionaba el Maestro, nuestro Señor. Y eso te va a ayudar mucho para poder decirle a esa persona: te bendigo en el nombre de mi Señor. Te perdono en el nombre del Señor, que me perdonó a mí. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Jesús. Que nada ni nadie nunca te apague, Señor.
El mundo intenta apagar nuestras voces. El mundo intenta, Señor, desplazarte. Pero no lo podrán conseguir jamás. Porque tú eres la luz del mundo, Señor. Recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe toda la alabanza, Señor. Que nada nos perturbe, que nada nos robe la paz. Porque tú, Señor, eres lo más grande que existe sobre la faz de la tierra. Trae bendición a cada familia en esta noche, Señor, aquí representada. Trae bendición a cada matrimonio, Señor. Trae bendición a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Que se rompan barreras, se rompan cadenas. Y que solamente el amor de Cristo prevalezca en nuestras vidas. Gracias, mi amado Señor. Póngase de pie conmigo en esta noche. Y mientras nos preparamos para ofrendarle a nuestro Dios lo que Él haya puesto hoy en tu corazón, volvemos a cantar nuevamente: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Levantamos nuestras voces, nuestras manos delante de ti y te damos gracias por tu misericordia. Quiero pedirle a nuestra hermana Marcela y Cordy si nos pueden ayudar a levantar la ofrenda. Recordarles que el domingo estaremos un ratito antes del culto para estar orando y preparándonos aquí para recibir la palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Amén. Cantamos esta alabanza, ¿sí? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén. Pueden pasar, hermanas. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Aleluya. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como Gracias, Señor. tú. Gracias, Señor. Aleluya. No hay otro como tú. Grande Eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, aleluya, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor amado. Toma la mano de tu hermano al lado en esta tarde y ora por él. Bendícelo, dile: Padre, gracias por mi hermano. Gracias por su vida, Señor.
Gracias porque juntos hemos podido hoy alabarte y adorarte y queremos salir de aquí bendecidos, renovados, fortalecidos en la fe. Gracias por la obra completa y maravillosa que tú has hecho por nosotros en la cruz. Pero gracias también, Señor, por tu resurrección, porque la tumba está vacía. Sabemos que la tumba no te pudo encerrar. Tú vives, tú has resucitado y vives en nuestros corazones. Y por eso cantamos a un Cristo vivo, a un Cristo que salva, a un Cristo que sana, a un Cristo que vive. ¡Aleluya! Y pido tu bendición para tu amada iglesia, que salgamos de aquí renovados y bendecidos en esta tarde, en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Fuerte ese aplauso a Él. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Grande eres tú, grande. Tus milagros son, No hay no hay otro. otro como tú. No hay otro como tú. Grande es tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Saluda a su hermano antes de marcharse con un abrazo, con un sincero y fuerte Dios les bendiga. Y nos vemos, si Dios quiere, el domingo con la bendición del Señor. Están despedidos, mis queridos hermanos. Una vez más, grande, grande eres tú. Grande es tú. Tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú.